Hola mis queridos egiptófilos, os habla Marta Pérez para Egiptología para Todos. Hoy os voy a hablar sobre cómo se produjo el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, la KV62 del Valle de los Reyes, una necrópolis en la que se enterraron los faraones de la 18, la 19 y la 20 dinastía. El hombre que hizo posible que pudiéramos ver la tumba y el tesoro de Tutankamón fue Howard Carter. Carter era un niño débil, enfermizo, que se crió entre sus tías, muy mimado, y por tanto recibió educación en casa. El pequeño Howard acostumbraba a acompañar a su padre siempre que él pintaba, pero cuando se aburría pasaba largas horas en el museo mirando la colección egipcia. Muy joven conoció a Piers Newberry y comenzó a trabajar en la Egypt Exploration Fund. En 1891 trabaja con este egiptólogo copiando pinturas de distintas tumbas egipcias. Carter era muy buen dibujante y en 1892 colaboró con Petrie en sus excavaciones para documentar los descubrimientos y copiar las pinturas de las tumbas. Este fue su primer contacto con Amarna y fue cuando supo de la existencia y conoció algo más de Ajenatón, de Nefertiti y del resto de la familia real. Posteriormente trabajó con Neville en Deir el-Bahari, copiando relieves y pinturas del templo de Hatshepsut. Cuando otro egiptólogo, Maspero, lo conoció, vio su valía y lo nombró inspector de monumentos del Alto Egipto. Lo primero que hizo fue iluminar por dentro las tumbas y proteger todas esas tumbas que estaban abiertas en el Valle de los Reyes contra los saqueadores. Además de que encontró la tumba de Mentuhotep, coordinó el traslado de las momias reales encontradas en el escondrijo de Deir el-Bahari. Posteriormente empieza a trabajar con Theodore Davis en la excavación de la KV-19, en la que encuentra las momias de dos mujeres. Estudian una de ellas y la reconocen como una nodriza real, pero la segunda no se estudia, está un poco dejada de lado, fuera de un sarcófago, y ya es en 2007 cuando descubren que esa momia que habían dejado como sin nombre es la momia de la mismísima reina Hatshepsut. En 1904, Howard Carter es nombrado inspector del Bajo Egipto y comienza a trabajar entonces en la necrópolis de Saqqara, aunque un altercado con unos turistas franceses lo hizo dimitir y pasar varios meses ganándose la vida al servicio de otros egiptólogos y pintando acuarelas en el Cairo para los turistas. Pero después comenzó a trabajar con Davis en la copia de las pinturas de la tumba de Tuya y Yuya. Pero fue entonces cuando conoció a Lord Carnarvon, un rico conde amante de las antigüedades y de Egipto, que confió en él y desde 1907 hasta 1922 invirtió su dinero en diversas excavaciones a lo largo de todo el país que le reportaron una importante colección de antigüedades y no menos problemas económicos. Pero la fortuna de Carter provenía principalmente de la dote de su esposa, Lady Almina Woodwell, una rica heredera que ha quedado a la sombra de su esposo en este episodio arqueológico, ya que era usual en esta época que las mujeres quedaran en un segundo plano. Pero quiso el destino que el conde tuviera un accidente de coche que le dejó numerosas secuelas y viajara para curarse, aconsejado por los médicos, a la cálida y seca tierra egipcia. Ya en Egipto, se enamora de la tierra que albergó una cultura a la que era tan aficionado y decide conseguir una concesión para excavar. Corría entonces el año 1907 en el cual se topó con Howard Carter y este comenzó a trabajar con él. Realizaron numerosos descubrimientos importantes, tumbas como la de Amenhotep III, ajuares, ataúdes, piezas de todo tipo, algunas bastante curiosas, que fueron publicadas aquellos años en un volumen. Pero el arqueólogo sabía que quedaba al menos una tumba por descubrir en el Valle de los Reyes. Conocía la existencia de un rey del que aún no se había encontrado la tumba, aunque sí algunos restos de objetos con su nombre, Tutankamón. Además, Carter llevaba un minucioso registro de las momias y de las tumbas encontradas y en ellas no estaba la de este pequeño rey. Así que Lord Carnarvon consiguió la concesión para excavar en la necrópolis, en el Valle de los Reyes. Fueron muchos años de fallos, de descubrimientos menores, de desilusiones. Uno de los descubrimientos más importantes que realizó fue el de un pozo funerario con restos de momificación
la vajilla que usaron para el banquete funerario con restos de comida y algunos collares de flores de los comensales. Por el número de vasijas y collares y tal, pudo deducir que hubo 8 personas como comensales en ese banquete funerario. Muchos de estos objetos llevaban el sello con el cartucho de Tutankamón, es decir, Neb-Jeperu-Ra, su nombre de coronación. Todos estos restos fueron estudiados por Winslow, que realizó un informe muy detallado que posteriormente Carter enseñaría al conde. Y justo cuando el conde decidió abandonar ya la financiación y Carter estaba pensando en pagar una temporada de su propio bolsillo, la última temporada que les quedaba ya de concesión del Valle de los Reyes, convence a Lord Carnarvon para que subvencione una campaña más, solo una más. Probablemente ya tenía algo en mente, porque justamente en ese momento fue cuando derribó las cabañas que estaban construidas al lado de la tumba de Ramsés V y VI, ya que era un espacio, el único del Valle de los Reyes, según Carter, en el que no se había excavado aún. Y de pronto, en ese lugar, el 4 de noviembre de 1922, apareció un escalón en el Valle de los Reyes. Dicen que por casualidad, justo por encima de la vertical de la tumba de Ramsés V y VI, que os recomiendo visitarla porque es, bajo mi punto de vista, una de las tumbas más maravillosas del Valle de los Reyes y con muchísima simbología en sus paredes. Pues esta tumba de Tutankamón se había mantenido sin abrir gracias a estas cabañas construidas sobre ella. Comenzaron a excavar y descubrieron que al final de esos 12 escalones descendentes que vieron por primera vez, se veía un muro que estaba cubierto de grandes sellos ovalados con el símbolo de la necrópolis. Carter no pudo de momento encontrar el nombre del dueño de la tumba, pero sí se dio cuenta de que pertenecía a algún personaje de la famosa dinastía 18. En ese momento avisa a Lord Carnarvon y tuvo que ya rellenar la escalera de nuevo con los escombros para esperar a la venida del conde, que se produjo el mismo 23 de noviembre. Al día siguiente, el día 24, se reanuda el trabajo, ya con Lord Carnarvon y su inseparable hija, Lady Evelyn, en Luxor. Y al final de esa escalera, que finalmente no tenía 12 sino 16 escalones, se pudo ver el cartucho con el nombre Tutankamón. Imaginaos la emoción del equipo. Aunque se desilusionaron un poco al ver que en la parte superior izquierda se notaba que alguien había abierto un agujero y lo habían vuelto a tapar, señal de que la tumba ya había sido violada en la antigüedad. Echaron abajo la pared, no sin antes fotografiarla y copiar sus dibujos. Limpiaron un largo corredor lleno de cascotes, entre los cuales hallaron cajas y otros objetos con los nombres de Ajenatón, Esmenhara y Tutankamón. Entonces pensó que podía ser una especie de caché más que una tumba real, pero al fondo encontraron otra tapia. Al ver la parte superior, vieron que tenía las mismas señales de reparación que la anterior y con los sellos de la necrópolis. Carter hizo un agujero en esta pared sellada y metió la vela encendida por si veía algo. Ante la expectación de los asistentes y tras la pregunta de Carnarvon sobre si podía ver algo, el arqueólogo pronunció las famosas palabras que pasarían a la historia. Cosas maravillosas. Imaginad a la luz de la vela los objetos todos forrados de oro, con el brillo por todas partes. Pensó que el oro estaba por todas partes. Abrieron la pared, no sin antes también fotografiarla y documentarla, porque para eso era muy minucioso, y entraron en la antecámara, repleta de valiosos objetos. En la antecámara había cientos de objetos apilados sin ningún orden, pero bueno, de esos objetos hablaremos más detenidamente en el siguiente vídeo. Supuestamente cerraron el agujero para esperar al inspector de antigüedades para poder tirarla y entrar en la estancia. Aunque según algunos autores, esa noche entraron Carter, Evelyn y el conde. El 27 de noviembre ese muro es derribado y entran en la antecámara a cuyos lados se veía lo que habían sido como unas puertas. La de la izquierda daba a una pequeña habitación a la que llamaron el anexo. Y la de la derecha, que estaba flanqueada por 2 grandes estatuas de guardianes que vigilaban la puerta,
daban a la cámara sepulcral. Fue entonces cuando Carter se dio realmente cuenta de que allí estaba enterrado un rey, el rey niño. El día 29 de noviembre de 1922, ante el mudir de Mena, Howard Carter y Lord Carnarvon, se abrió la tumba oficialmente, siendo la noticia ampliamente cubierta por The Times y contada al mundo entero. Unos días más tarde, la tumba es cerrada y vigilada con máxima seguridad, y Carter se va al Cairo a hacer los preparativos, tanto humanos como de material, para poder vaciar la tumba con seguridad y estudiar convenientemente los objetos que había en su interior. Acondicionó la KV-15, la tumba de Seti II, especialmente porque era amplia y estaba a la sombra, para allí guardar y poder estudiar los objetos, que allí estuviera el equipo estudiando y fotografiando y catalogando. La KV-4 de Ramsés VII, pues para guardar las herramientas, los materiales de estudio, y la KV-55 como estudio fotográfico que utilizaría el gran Harry Barton. Se hizo de material de restauración, de limpieza, de embalaje, de transporte, todo lo necesario para vaciar la tumba de Tutankamón y de un equipo humano inmejorable. Este equipo humano estaba formado por Harry Barton, que ya he nombrado, un magnífico fotógrafo que fue el que se encargó de inmortalizar el interior de la tumba tal y como se encontró y sus objetos. Podéis ver en este canal un vídeo en el que se ven las más importantes fotografías que hizo Harry Barton a la tumba y a estos objetos. Otro personaje que intervino fue Callender, un ingeniero que es el que le ayudaría con los mecanismos y con toda la logística para la apertura de las capillas, la apertura de los sarcófagos. Después Alan Gardiner, el epigrafista, sí, el Gardiner que todos conocemos de la lista de jeroglíficos egipcios. Henry Breasted, que era egiptólogo, un reputado egiptólogo. El profesor John Derry, que fue el que le ayudaría con la autopsia a la momia del rey. El conservador del Metropolitan Museum de Nueva York, Arthur Mays. El químico Alfred Lucas y varios dibujantes y otros trabajadores del Metropolitan Museum. Con este magnífico equipo y con todo preparado, el 18 de diciembre empiezan a numerar, fotografiar, sacar, catalogar y restaurar todos los objetos de la tumba, llevándolos a la KV-15, donde se limpiaban, restauraban y embalaban para ser todos trasladados al Museo del Cairo. Ya en febrero de 1923, según cuenta el propio Carter en su diario, se abre la cámara funeraria y el arqueólogo cree haber encontrado una pared de oro. Imaginaos una estancia tan pequeña y esas capillas gigantescas en las que habría unos centímetros entre las capillas y la pared. Pues para él era como una pared de oro, que estaba además decorado con maravillosa fayenza. Al entrar en el poquísimo espacio existente se da cuenta de que es una capilla y que a la izquierda de la misma hay una habitación no cerrada, con muchísimas cajas, algunas de las cuales ya se veían abiertas. Se veía claramente que había sido robada. Imaginamos la cantidad de joyas que ya se habían llevado los ladrones de tumbas en la antigüedad. La gran capilla entonces es abierta por Carter, no estaba sellada, y dentro de ella encuentra una segunda capilla algo más pequeña, con varios bastones y otros objetos, como arcos, algunos objetos menores, que estaba cubierta de oro por dentro y por fuera. Esta segunda capilla estaba cubierta por una tela con unas hermosas margaritas doradas. La tercera capilla estaba cerrada con el famoso cerrojo con el sello de la necrópolis y se abría a una cuarta capilla. Todas ellas maravillosas, paneladas de oro puro y con relieves e inscripciones. Al abrir la cuarta capilla, sin saber ya si se iba a encontrar una quinta o qué iba a encontrar, al fin encuentra el sarcófago. Un sarcófago de cuarcita roja con la tapa rota, pero rota en el momento de su fabricación porque se veía que la habían intentado arreglar. Y este sarcófago fue abierto por un mecanismo de poleas que hizo el ingeniero Callender, que, como he dicho antes, era colaborador de la excavación. Una vez abierto, aparecen uno tras otro, uno dentro de otro, al igual que las capillas, 3 sarcófagos de estilo Risi. Entonces, después de varios problemas políticos, problemas con la publicidad, con los periódicos, con las concesiones,
Carter decide que abandona la excavación. Entonces pierde la concesión y se traslada a Londres. La tumba se queda abierta a visitantes, pero ningún arqueólogo quiere seguir su estudio. Con el cambio de gobierno un año después, Carter sí vuelve a Egipto, aunque antes pasa por España, invitado por el duque de Alba, que era un amigo personal, y da unas interesantes conferencias sobre la tumba recién descubierta. En diciembre de 1924 llega a Egipto, recupera la concesión tras renunciar a los derechos sobre cualquier objeto que encontrara y reanuda el estudio. Una vez vacía la tumba, estudia la momia junto a John Derry, el profesor que formaba parte de la excavación, y comienzan con la autopsia de la momia, a la que también dedicaré otro vídeo. A pesar de las opiniones en contra de personas como Zahi Hawass, el vaciado de la tumba fue cuidadoso y metódico, fotografiando los objetos in situ, sacándolos cuidadosamente y catalogándolos, describiéndolos, fotografiándolos y dibujándolos, restaurándolos y conservándolos, embalándolos con sumo cuidado y transportándolos al Museo del Cairo. Lo mismo ocurrió con los objetos hallados en la Cámara del Tesoro, la anexa y la Cámara Sepulcral, de las que ya hablaremos. Carter murió en 1939 y en su epitafio reza la oración que encontró en el primer ataúd del rey niño, el que estaba más cerca de la momia, y que dice así: «Oh Madre Nut, despliega tus alas sobre mí como las estrellas imperecederas». Pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado la historia del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Si queréis conocerla completa, con más detalle y en primera persona, no dejéis de leeros los diarios de Carter, porque merece la pena. Y si os ha gustado, dadme un like, suscribíos al canal y sobre todo, sed felices.